todas las actividades encaminadas a la conclusión de un fin, el fin de la administración pública, que es satisfacer las necesidades sociales colectivas. Bueno, pero puedo hablar sobre las características, porque eso me No, preparé. ¿a qué te refieres con las características? ¿Lo que conversamos en algún momento de Dromi? No, solo nos dijo que eso íbamos a ver, Ah, que íbamos a ver hoy, íbamos a votar. esas no son características, esas son formas de transferir la competencia administrativa. Y esas las vamos a revisar hoy, correctamente. Pero es que sí había, es que yo consulté, doctor, y sí habían 6 características de la A ver, entonces le y que son escucho, muy aparte. Melanie. Exponga sus Pero también son características de la competencia. Ya, ya primerito es lo que depende exclusivamente de la ley por el principio de legalidad. Ya, que, o sea, que tiene el objetivo de evitar las arbitrariedades por parte de la administración, que también presentaba un carácter fragmentado porque para, no en todos los casos, pero en la mayoría, para producir un acto administrativo se requiere de la intervención de varios órganos de la administración, todo con el fin de que, para cumplir el principio de calidad de la administración pública. También sobre la colaboración, la calidad, la transparencia, la eficacia, porque entre ellos se pueden controlar y es un apoyo mutuo. También sobre que el ejercicio de la capacidad, o sea, es que eso no lo entendí muy bien, pero el punto es que la competencia se queda al arbitrio del particular, o sea, del funcionario que lo ejerce. Entonces, solo se otorga la competencia a los órganos para que puedan efectuar todas sus atribuciones que les permita cumplir con los fines de la administración. Le voy interrumpiendo, Melanie, mientras sigue hablando, para ir aclarando. Lo que nosotros en derecho privado, recordarán ustedes, en derecho civil, ¿sí? Hablamos de la capacidad, lo que corresponde a la capacidad, en derecho administrativo corresponde a la competencia. Técnicamente, la capacidad, ¿quién la tiene en derecho privado, chicos? ¿Quiénes somos capaces en derechos privados? Las partes. ¿Perdón? Las partes, por ejemplo, celebrantes de un contrato. Correcto, las partes celebrantes de un contrato, ¿no es cierto? La voluntad propia, quizás, en este caso, del ciudadano, ¿no? De la parte, como nos dice la Micaela. Pero bajo este criterio, Micaela, ¿cuándo se le declara, cuándo no tienes capacidad? Es que hay dos tipos, capacidad absoluta y capacidad relativa. En el caso de los menores de edad, es capacidad absoluta. Pero, por ejemplo, o también de los sordomudos. Exacto, pero entonces ahí lo declaras incapaz, ¿no es cierto? Ya. Esta misma determinación de poder uno asumir esta capacidad frente a los actos privados, en derecho administrativo es la competencia. Es decir, la Micaela, la Melanie, la Catherine, el Miguel, la Caro, de cierta forma, tienen la competencia cuando asumen ese órgano, ese grado, dependiendo esa institucionalidad pública. Recordemos además, chicos, que si bien es cierto, Melanie nos está hablando sobre unas características propias en torno a la competencia. Esta caracterización propia en torno a la competencia, también habíamos nosotros revisado en la clase previa, que para Dromi, ¿no es cierto?, esta competencia se basa en 3 principios. Debe ser expreso, debe ser improrrogable o indelegable y, lógicamente, irrenunciable, refiriéndonos a la competencia. Así también nosotros habíamos comentado, chicos, que la competencia, de cierta manera, se entregaba de acuerdo a la materia, de acuerdo al territorio, de acuerdo al tiempo y al grado. Ojo, entonces dices, ¿por qué de acuerdo a la materia? En el ejemplo que nosotros hemos colocado, tenemos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Yo le entrego la competencia al Ministerio de Educación bajo cierta determinación. Yo le entrego la competencia
al Ministerio de Salud bajo cierta determinación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la competencia que vamos a tener nosotros de acuerdo a la materia. Por el otro lado, la competencia de acuerdo al territorio. Dame un segundito, por favor. Eso les decía, entonces, esto en torno a la competencia de acuerdo a la materia, de acuerdo al territorio. Habíamos dicho, el John es el ministro de Educación, él tiene la competencia nacional, pero en su estatuto orgánico, el John tiene coordinaciones zonales, direcciones provinciales, direcciones distritales. Y le dice, Heidi Fernanda, usted es la directora provincial del Cantón Quito. Entonces, la competencia, de acuerdo al territorio de Heidi, es sobre todas aquellas actuaciones o sobre todas aquellas instituciones dentro del Cantón Quito. Mire, entonces tenemos por materia, por territorio, por el tiempo. La competencia también puede ser asignada por el tiempo. De cierta manera comprende un ámbito temporal en el que es legítimo el ejercicio de la función. Por el año 2021 lo nombró al Miguel Salazar, ¿no es cierto?, responsable de Derecho Administrativo. Le estoy entregando una competencia. ¿De acuerdo? Por el año 2021, le digo. Técnicamente, ¿cuándo culminaría por el tiempo esa competencia? El 31 de diciembre del 2021. No necesito un acto expreso para decirle, Miguel, ya no tienes que seguir trabajando. Quizás yo puedo tener un acto expreso para nombrarle a la Caro como nueva delegada de Derecho Administrativo en el 2022 a partir del 1 de enero. Entonces, automáticamente, ¿recuerdan esta clase? Que nosotros revisábamos que un acto administrativo puede dejar insubsistente de manera tácita al otro acto administrativo, en este caso el cumplimiento del plazo. Entonces, en torno a la competencia también nos enfocamos en el tiempo. Y lógicamente también habíamos dicho que esta competencia se da en razón del grado, la posición que ocupa el órgano dentro del ordenamiento jerárquico. Entonces, bajo el mismo criterio, tú tienes una competencia cuando eres ministro, tienes una competencia cuando eres viceministro, cuando eres subsecretario, cuando de cierta manera eres, algún momento vamos a hablar un poco más práctico ya en el servicio público, ¿no? En el servicio público hay una escala de remuneraciones. Prácticamente hay dos escalas. Una que es nivel jerárquico superior y la otra que se llama escala 20 de remuneraciones. El nivel jerárquico superior estará ministro, viceministro, subsecretarios, directores, asesores, etcétera, etcétera. Y a esto se los conoce como NJ1, NJ2, NJ3, nivel asesor 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Y en la escala del funcionario público tradicional tenemos el servidor público 7, servidor público 6, servidor público 5, así en una escala hasta el servidor público de apoyo 4. Entonces, servidor público de apoyo 4 gana $700. El servidor público 7 gana 1,679. Ojo, entonces mira, en torno a estas competencias, cada institución le da grados de responsabilidad. Entonces, el Luis Rosero, ¿no es cierto?, es servidor público 7, ya es aquel que va siempre a la oficina con su traje, es el responsable de un área, ¿no es cierto?, es el responsable de un equipo, es el que determina de cierta manera cómo, es el que da el visto bueno final. Mientras tanto, Francisco Hernández, el Jordi, ¿no es cierto?, estamos en nivel público 4, 5, somos asistentes, generamos. Entonces, en el nivel técnico, de acuerdo al grado, decimos, el SP7, de cierta manera, propone ya. El SP5, el SP4, el SP3, es un nivel que diseña, que elabora, que revisa lo que el SP7 le pide. Técnicamente, bajo esta estructura jerárquica, bajo esta organización de grados, también se determina la competencia. ¿Estamos claros? Entonces, ahí hemos conllevado, hemos hecho una aclaratoria bajo estos principios que, a más de los que nos ha comentado, lo que ya hemos revisado según Dromi, y bajo esta determinación de la competencia, Melanie nos está hablando, por ejemplo, la transparencia en la competencia. Me parece genial. Yo en algún momento podría, siempre resulta utópico a veces pensar o paradigmático, ¿no?
¿por qué no podemos hablar de una competencia en el sentido, por ejemplo, una competencia en el sentido directo, ¿sí? De crear una competencia digital, una competencia electrónica sobre estas consideraciones? Hoy los funcionarios públicos no están concurriendo a sus oficinas normalmente, depende de las instituciones. Muy pocos creo que le están llamando 1 o 2 días, turnándose, ahí rotando, pero en algún momento si yo fuera funcionario público también me cuestionaría. O sea, llego a mi oficina, me hacen trasladarme, a exponerme frente al contagio, ¿verdad? Llego a la oficina y me dicen, tenemos una reunión, conéctese. La misma actividad que yo podría realizar desde cualquier punto donde me encuentre, me hacen hacer desde mi oficina. ¿Qué quiero como Estado demostrar? ¿Que tengo el poder? ¿Que son mis subordinados? ¿Que por eso les obligo a que vayan? Entonces yo a veces, por ahí conozco un caso cercano, ¿no? Que seguramente, yo le digo, les están haciendo ir a la institución porque tienen un contrato de servicios de transporte. Y en algún momento tienen que justificar el uso del contrato de servicio de transporte. Porque ya el transporte de los funcionarios. Había 2 opciones, o liquidar el contrato del transporte de los funcionarios y dejarlo ahí, que ibas a tener una marcha de los propietarios del transporte institucional, reclamando que se les ha terminado anticipadamente el contrato, o hacer una dinámica de uso del contrato para poder justificar el pago, que es lo que lo están haciendo. Entonces, bajo esa estructura, si se dan cuenta, tenemos la competencia en torno a los grados, a la materia, al territorio. Han parado con lo que nos dice la Melanie, ¿no? La transparencia, quizás el principio de legalidad que es propio de la generalidad. ¿Qué más, Melanie? Continúe. Ya, bueno, era los principios de la calidad, o sea, lograr la calidad, la colaboración, la transparencia, la eficiencia y la eficacia. Ya, pero bueno, tenía otra característica que tiene que ver con los principios, que es la irrenunciabilidad. Porque existe una seguridad jurídica, entonces la única persona que puede, es que Drome utiliza una palabra, es que no me acuerdo, pero la única persona que puede quitar esa competencia es la ley. O sea, perdón, no la única persona. En la regla general, la ley es la que da y la que quita. Ya. Pero ojo, la competencia es de los órganos, de la materia, del grado, no de la persona. Nuevamente ponemos, ¿no es cierto? La Melanie es la ministra, ella puede dejar esa competencia, claro. ¿Cuándo la dejo? Cuando renuncio, dejo de ser ministra. Pero no es que le voy a decir al presidente, oye, Miguel, presidente, échate una mano, ¿cómo me has dado esta competencia de las vacunas? Yo soy ministra de salud, pero no ministra de vacunación. No puedo decirle eso al presidente. La competencia está dada al órgano. Ahora le ha tocado las vacunas, perfecto, pero después todo lo que sea política pública sanitaria será competencia del Ministerio de Salud. Entonces, ojo, eso no podemos cambiar, salvo el criterio que hablábamos la anterior clase, en el sentido de extinguir una institución y darle a una nueva institución quizás esa responsabilidad, eso sí. ¿Qué más, Melanie? Y la última era que la competencia en principio es inalienable, porque esta no puede ser objeto de pactos, no se puede cambiar o sin mandato previo de la ley, y peor por ejercicio de un órgano o de un funcionario público que se le delegue. De acuerdo. Ya eso, o sea que no está en el comercio la competencia, es algo muy difícil. Es propia del ordenamiento jurídico y es expresa. No es que yo creí que porque era mi competencia la asumí, no. Yo asumo lo que definitivamente a mí como institucionalidad se lo da. Por ejemplo, cuando recién apareció el COTAD, el código orgánico de organización territorial, ¿no es cierto?, de gobiernos autónomos descentralizados, de cierta manera se generó una competencia para los GATS y una competencia para los gobiernos centrales en torno a la naturaleza de la institución. Ahí ustedes sí vivieron este cambio, por ejemplo, ustedes ya sabían que en algunos GATS ya empezaron a generarse su policía municipal propia, ¿no es cierto? Ya el tema de los bomberos es de cada uno de los GATS, el agua potable, el saneamiento,
el tema del control ambiental también corresponde a cada uno de estos gobiernos autónomos centralizados. Lógicamente, en la cartera de Estado, Ministerio de Ambiente, pongámoslo así, ¿no es cierto? Él es el rector de política pública para emitir cuáles serán, de cierta manera, las normativas en torno a reservas naturales y todo eso. Pero ¿quién es el encargado de preservar esto? De cierta manera, cada uno de los gobiernos autónomos centralizados. Es decir, la administración central, en este caso, emite la política general, mientras que los gobiernos autónomos descentralizados, en virtud de la Constitución, de las políticas públicas, acuerdos ministeriales de carácter general, pues diseñan sus ordenanzas individuales o sus resoluciones individuales para poder aplicar estos sentidos. Eso con lo que conlleva a todo lo que es la competencia. Créanme, yo estoy muy confiado en ustedes, que está claro la perspectiva de la competencia, ¿no? A veces presiento que estoy redundando de más, ¿no? A veces les digo, es tan sencillo como que la Micaela es jueza de trabajo y el Sebastián es juez de lo penal. Y en algún momento el Sebastián quiere tratar un tema laboral. No tiene competencia, pues bajo ese mismo criterio no tiene competencia. Por más experto laboral que sea, él es juez de lo penal, por más experto laboral que sea. ¿De acuerdo? Es que yo soy experto de trabajo, sí, pero su competencia que le ha dado el órgano, que le ha dado el cargo, es de cierta manera juez de lo penal. ¿De acuerdo? Bajo este criterio, nosotros habíamos mandado a consultar esta parametrización que nos decía Melanie, los términos de la clasificación de la competencia. Y más bien les puedo decir que esta clasificación de la competencia es más bien las formas como de cierta manera se genera la transferencia de la competencia. Y aquí tenemos que estar claros que de cierta manera Dromi, ¿no?, hace una revisión conceptual de esta transferencia de competencias que en doctrina la denominamos dislocación de competencias. Escuche muy bien, si quiere registros. Dislocación de las competencias. Y en este sentido, la dislocación de las competencias de cierta manera comprende cómo, de cierta manera, la administración o la institución pública procede a asignar o a entregar competencias o a transferir competencias. Y el primer término de esta transferencia de competencias o dislocación de transferencias corresponde a la delegación. ¿Quién nos ayuda con un criterio de delegación de los consultados, por favor? Alison Domínguez, vamos, Alison. Alison, ¿qué es la delegación en derecho administrativo? Bueno, yo podría decir que delegación viene a ser, como usted dijo, esa facultad que tiene la administración para delegar ciertas competencias o facultades a una persona, a un funcionario público. Delegar el acto de Ya, pero ¿dónde lo consultó este término, mi estimada Alison? O sea, ese término yo no consulté, yo consulté igual sobre lo que abarca la competencia, que viene a ser otro elemento para la validez del acto administrativo. Y en eso yo también consulté lo que Melanie ya mencionó en razón de la materia, que integra el territorio, el grado y el tiempo. Bueno, no hay problema, Alison. Entonces, chicos, bajo esta transferencia de competencias, nuestra primera forma de transferir las competencias corresponde a la delegación. De cierta manera, todo órgano puede transferir, todo órgano en ejercicio de las competencias administrativas puede transferir las competencias propias a sus inferiores jerárquicos. Ojo, a sus inferiores jerárquicos. Entonces, soy el ministro de Educación, transfiero competencias al coordinador zonal, al director distrital, al director circuital, etc. Yo puedo transferir, salvo que exista norma legal o reglamentaria en contrario. Es decir, imagínate que solo el ministro puede suscribir convenios con instituciones internacionales y le ponen punto y coma. Esta competencia es indelegable. Ojo, cuando tienes una determinación expresa en la normativa
sobre la delegación de esta competencia, no la puedes delegar, por supuesto. Entonces, de cierta manera, se puede delegar todas aquellas competencias hacia los inferiores. De cierta manera, podemos decir que la delegación siempre debe ser expresa y contener en el mismo acto de delegación una clara y concreta enunciación de las tareas, de las facultades, de los deberes que comprende transferirle la competencia. Entonces, el Miguel le transfiere a la Micaela, el Miguel ministro, la Micaela viceministra, le transfiere las competencias, ¿no es cierto? El delegado, la Micaela, es responsable por el ejercicio de la competencia transferida por la máxima autoridad, en este caso, el ministro. Este ministro también, en cualquier momento, puede revocar total o parcialmente la competencia en torno a revocar la delegación, debiendo disponer expresamente en el mismo acto, de cierta manera, en el cual se generó las atribuciones delegadas o la transferencia a otro órgano, sin perjuicio de la facultad de abocarse el conocimiento o la decisión en concreto. Más adelante revisaremos lo que corresponde a la vocación. Bajo este criterio y las figuras que nosotros habíamos revisado en torno a las características propias del acto administrativo, hablábamos de la revocación. Entonces, ¿recuerdan que hablábamos del principio de estabilidad, que más bien era un principio de irrevocabilidad en torno a la estabilidad del acto frente a la notificación que le hice al administrado, como un carácter del acto administrativo? Pero tengamos en cuenta que la delegación también constituye un acto administrativo, pero es interno. Y de cierta manera le resulta a la máxima autoridad mucho más fácil revocar esa delegación. Entonces, la revocación de la delegación sí es permitida. La máxima autoridad está revocando el acto administrativo. De cierta manera, esta revocación surgirá efectos a partir de la notificación. Entonces, el Miguel, siendo ministro, le otorgó en enero a la Micaela, ¿no es cierto?, las competencias para X actividad. Y en diciembre dice, ya no quiero que lo haga la Micaela, quiero que la Fernanda lo haga. Revoco, sí, quizás la disposición con la cual le entregué de manera expresa a Micaela y notifico a la Fernanda que desde esta fecha se hará cargo de estas competencias. Miguel, te escucho. Doctor, tengo dos preguntas. Dime. La primera es en relación con la delegación. ¿Se puede decir que la delegación es igual que la desconcentración? Y la otra pregunta es, al momento que usted realiza esta delegación, ¿el acto en el cual no sería un acto de simple administración en vez de un acto administrativo? Podrían presentarse los dos escenarios, Miguel. Generalmente, depende de la caracterización del ministro. A veces lo digo, ¿no? Si es un ministro súper legalista, te hace redactar un pequeño oficio, ¿sí? Un acto de simple administración, pero de manera expresa, y te dice asunto, delegación, competencias, Miguel Salazar, tales competencias. Estimado Miguel, en calidad de ministro, le delego las competencias constantes en el artículo tal del Estatuto Orgánico, a partir de la siguiente fecha. Te notifican, van, esperan tu recibido. Súper expresa, ¿no? La actuación de simple administración, muy bien realizada. Hay otros que son, yo les digo, mucho más informales dentro de la administración, ¿no? Entonces, por ahí viene el asesor jurídico y le dice, estimado ministro, hay que delegar esto. ¿Y qué es esto? Es la resolución de un acuerdo. Préstame una copia. Coge y sumisa, ¿no? En la copia. Le pone, favor, Luis Rosero, atender. Se delega las competencias de la resolución de este articulado. Ojo, pero igual existe la voluntad de la administración. ¿Estamos de acuerdo? Las dos surten efecto. Lo que yo le digo, esta es la escuela mucho más positivizada en torno a la organización, mientras que en el otro es mucho más informal, pero surte los mismos efectos. Ahora, yo les decía del acto administrativo, quizás utilicé este término acto administrativo para ver el tema de la revocación o no revocación. ¿Estamos de acuerdo?
pero técnicamente corresponden a actos de simple administración con los que puedo delegar. Ahora, también se pueden generar actos administrativos propios de delegaciones a los órganos. Ejemplo, el ministro emite un acuerdo ministerial en el cual te dice, en primer lugar, los coordinadores zonales se les delega las siguientes competencias. Tal, artículo 1. Artículo 2. A los directores distritales se les delega la siguiente competencia. Eso es un acuerdo ministerial de delegaciones. Técnicamente es un acto administrativo. Entonces ahí, Miguel, las dos formas existen en torno a la delegación, dependiendo de la caracterización. Son viables. Hay actos de simple administración con los cuales te delegan, hay actos administrativos con los cuales te delegan. Mira, nosotros tenemos en la actualidad la gran mayoría de ministerios, digámoslo así, generan sus delegaciones en torno al cargo por acuerdo ministerial. Tenemos delegaciones en torno a los montos para ejecutar. Por ejemplo, solo el ministro ejecuta contratos superiores a los 5 millones. Él es el que firma los contratos. Mientras que 3 millones, 2 millones, 1 millón, de cierta manera voy desagregando de acuerdo al grado. 3 millones le doy esa competencia a los viceministros. 1 millón les doy a los coordinadores. 500,000 a los directores. Y por ahí a los circuitales les voy a dar 5,000. Eso, de cierta manera, lo puedo hacer un acuerdo de delegación propio, como ordenadores de gasto se llama. Y también hay un acuerdo de delegación de ordenadores de pago. Eso con lo que conlleva, mi estimado Miguel, a ver si es que estas delegaciones pueden ser emitidas por acto administrativo o un acto de simple administración, las dos pueden ser ejecutadas. Luis, te escucho. Buenos días, Luis. Buenos días, doctor. Sí, quería preguntarle, en caso de que exista esta competencia delegada hacia un órgano inferior, ¿podría entenderse que si se da el que el órgano se excede de la misma, se entiende como incompetente? Entonces, ¿este acto que llevaría a cabo es anulable o inexistente? A ver. Y si el acto, y por una parte. Ya, vamos aclarando por partes, ¿no es cierto? Okay. Yo ya estoy delegando el acto desde el mayor hacia el inferior, ¿no es cierto? Recuerden que en derecho administrativo no cabe la delegación de la delegación. Ojo, ¿no? Entonces, el ministro le delega a Luis porque es coordinador zonal y le dice, Luis, tú eres responsable. Entonces Luis dice, yo voy a firmar eso, ni loco. El Luis dice, le delega al Sebas porque él es director distrital. Le mando al director. El Sebas, si es sumamente cauteloso, formado en la central, estudioso del derecho administrativo, ¿no es cierto? Dice, pero la delegación de la delegación no cabe, pues. No puedo delegar la voluntad expresa, salvo que tenga en el ordenamiento jurídico esta determinación. ¿De acuerdo? Entonces, la delegación de la delegación es nula. Sí, doctor. No, me refería a que en caso de que la competencia ha sido legítimamente conferida, pero el órgano se excede de la misma, ¿este acto administrativo es nulo, no existe o anulable? Y nulo. En el caso nulo, de que... estimado Jefferson, yo te delego para que hagas esta situación. Entonces dice, no, pero si ya me dio todas las competencias, estoy haciendo A, B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces dice, pero C y D no tenía la competencia. ¿Cómo así lo hizo? Se extralimitó dentro de su competencia. Es un acto nulo. Y claro, quien esté afectado por ese ejercicio de esa competencia va a demostrar que es nulo. Ahí de cierta manera, en torno a la ley orgánica del servicio público, va a determinar responsabilidades contra la persona que emitió esos actos sin tener la competencia. Técnicamente eso es abuso del puesto, del cargo, ¿no? Doctor, ¿y se podría entender aquella hipótesis en cuanto se conoce como un acto preparatorio en el caso de que el acto ha sido dictado por el funcionario incompetente, en este caso, para dictar ese acto, ¿no? Pero al referéndum de la autoridad competente? ¿Se podría entender como un acto preparatorio? O sea, ahí tendríamos que irnos a revisar cuál es el acto emitido. O sea, ahí sí tendríamos que estudiar propiamente la actividad administrativa en torno a la determinación propia de cómo debe proceder esta actuación administrativa. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que yo ejerza las competencias del acto administrativo
de cierta manera, en actividades, por ejemplo, en actividades propias, una expropiación, ¿de acuerdo? Vamos con la expropiación, Luis, ¿no es cierto? Yo te delego a ti como coordinador zonal, como responsable del municipio, digámoslo así, del municipio zona centro, para que tú puedas expropiarlos. Pero esa expropiación se la puede generar técnicamente hasta la notificación de la expropiación. Vos no podías, de cierta manera, dame un segundito, por favor. Tú no podías, de cierta manera, ni siquiera calcular los valores de la expropiación. Solo tu competencia es hasta la notificación de la expropiación. Hay otra persona que es el responsable financiero, el que tiene que calcular metro por todo el diámetro de la expropiación y es el que tiene la competencia para notificar el valor de la expropiación. Pero resulta que el Jefferson, por quedar bien y está en campaña política, digámoslo así, ¿no es cierto? Dice, no, yo ya les notifiqué con la expropiación y además de eso voy a ir con la orden del valor que les voy a cancelar. Y les notifica y firma. Firmas, Luis, el valor con el que les vas a notificar. Técnicamente, en este caso, el usuario te va a decir que no tiene ningún inconveniente en recibirte ese valor. Pero por ahí se dan cuenta que no eras el responsable, que no tenías esa competencia. Entonces, es el mismo efecto que tú dices, ¿no? Es quizás como un caso preparatorio, pero ese caso preparatorio carece de validez. Va a ser declarado en algún momento nulo. Y quizás, Luis, después de 10 años tú ya dejes ese puesto. Y se dan cuenta que fue mal liquidado, que de cierta manera le pagaron en exceso. El municipio va a generar una coactiva, va a decir, generémosle un título de crédito para el cobro correspondiente. ¿Estamos de acuerdo, Luis? Por ahí es nulo. O sea, nosotros como administradores públicos tenemos que hacer nuestra mejor actuación. Recuerdan que sí tenemos administración pública negligente, funcionarios negligentes, que se presenta el escenario que dice Luis, que asume muchas funciones y por poco es yo siempre digo, ¿no? Aplica la figura del hecho del príncipe, ¿sí? Hacer el omnipotente delegado del Estado frente al administrado. Pero bajo este criterio y bajo esta determinación, pues lo mantienen. Denme un segundito, chicos. Ya nos conectamos, denme un segundito.
Perdonen, chicos, ya volvemos. Lisbeth, se quedó sentadita Lisbeth ahí. Los otros se fueron al baño. Eso, esperemos. Mil disculpas, ya. Era una cuestión rapidita, ya me conecté, no hay problema. Se dan y pozo a los tiempos, ya. Ya no lo dejan salir de la tacunca, creo, no, Aldán. No, don Hakimi no pasa. Por eso pasa en clase. Por eso pasa en clase, porque si no. De acuerdo. Bueno, chicos, continuando bajo la intriga, ¿no?, que nos había planteado el Luis, entonces resulta, en la práctica, sí se ejecutan este exceso de delegación, llamémoslo, ¿no? Este exceso de delegación. Entonces, a veces resulta muy complicado el demostrar, porque generalmente el administrador lo que quiere es una solución de la administración pública. Nunca el administrador dice, pero ¿a qué ha firmado el Sebastián cuando tenía que haber firmado el Rodrigo? De cierta manera, ¿no es cierto? Lo que necesita es la acción de la administración, pero en algún momento sí podría desencadenar que no tuviste la competencia para emitir esta actuación. Rodrigo, buenos días, te escucho, Rodrigo. Buenos días, doctor. Quiero saber si existe la posibilidad de delegar una misma competencia a varios entes, a varias personas. Ya nos había dado ese ejemplo de ese acto administrativo de delegación a los gas distritales, pero eso cambia en razón del territorio. Entonces quería saber si existe una posibilidad de delegar una misma competencia a varias personas o a varias entidades. Generalmente, ejemplo, yo delego la competencia de certificación, de copias certificadas, digámoslo así, de una institución. Lo delego esta competencia a 5 funcionarios, podría ser. Al Rodrigo, a Luis, a la Sofía y a la Heidi les delego como responsables para emitir las copias certificadas. Solo ellos pueden hacerlo. Puedo generarlo, puedo hacerlo expreso. ¿Sí? Recuerda que la delegación consiste en la voluntad de entregar esa competencia desde la máxima autoridad a su subordinado. Lo podría hacer, pero generalmente, como es derecho público, también el derecho público desencadena responsabilidad. Entonces, si yo soy el ministro, te juro, no se me pasa por la mente delegar esta competencia a varios. Yo le delegaría a uno solo, y ese solo sería el responsable de tener un equipo, quizás bajo su determinación, que haga el proceso de revisión. Porque si sucede algo, técnicamente este funcionario público va a tener una responsabilidad sobre ese acto. ¿Con quién, en el caso de que tú seas el ministro, Rodrigo, a quién reclamarías? A la persona que le diste la delegación. Pero ¿qué sucedería si entregaste a 5? Entonces, el primero que le preguntas, al Francisco Hernández, te va a decir, no, yo no hice eso. Eso creo que hizo el Luis. Le preguntas a Luis, va a decir, no, creo que eso hizo la Gabriela, el Sebastián. Entonces, en virtud de evitar esto, generalmente la competencia es a la persona, a una sola, dependiendo de lo que quieras delegar, lógicamente, ¿no? Dependiendo de las atribuciones que le quieras conceder. Ya estamos, Rodrigo. ¿Alguna otra cuestión, Rodrigo? No, doctor, muchas gracias. Ok. Entonces, bajo esta delegación de competencias, habíamos dicho que también se puede, de cierta manera, revocarlo con la notificación correspondiente. De cierta manera, la delegación puede ser particular o puede ser general, como les había manifestado. En algún momento te delegan a nombre, no te dicen, se delega al señor Francisco Hernández, algunas delegaciones en este sentido. Hay otras delegaciones que dicen, se delega al director tal, se delega al subsecretario tal, que es de carácter general. O se delega a todos los directores distritales, una delegación de carácter general. Pero también tenemos competencias que son indelegables. Entonces, por ejemplo, las atribuciones constitucionalmente conferidas a órganos en razón de su división de poderes, por ejemplo, el dictar reglamentos en el cual se establezcan obligaciones para los administrados y las atribuciones delegadas, eso definitivamente es indelegable. O sea, yo no puedo, de cierta manera, delegar en la emisión de un reglamento. Yo como máxima autoridad lo debo suscribir. En algún momento, ¿qué pasaría?
solo puede suscribir los acuerdos ministeriales el ministro. ¿Qué pasaría si el ministro se enferma? Alguien va a asumir las funciones de ministro mientras se recupere de su enfermedad, mientras vuelva de su periodo de vacaciones. Técnicamente alguien va a asumir. Entonces habíamos dicho, no se puede entregar esas competencias, no se puede rechazar esas competencias, pero sí las puedo asumir. Nuestro segundo término en torno a la transferencia de la competencia es la avocación. ¿Alguien consultó sobre la avocación? Si me ayuda, por favor. Avocación, con B labidental. Ustedes saben decir yo, con doctor, B. Ya, escucho. ¿Quién es yo? Rafael Chaminán, doctor. Ya, listo, Rafael, te escucho. O sea, no sé si es lo mismo referente, pero había consultado sobre la vocación de competencia, de firma y de representación. Entonces aquí, según lo que entendí, nos dice que es un acto donde el órgano superior, sin que medie algún recurso, atrae hacia sí el asunto pendiente de resolución que debe ser resuelto por un órgano inferior. Entonces, así es como el superior entra como que en competencia de la competencia que tiene el órgano inferior, se aboca a conocimiento a sí mismo y esa decisión, o sea, tiene ya conocimiento y puede tomar una decisión en esfera de sus atribuciones. De acuerdo. Miren, nosotros en el anterior término que correspondía a la delegación, habíamos dicho que yo podría delegar estas competencias, pero en algún momento, bajo el criterio que nos dice el Rafael, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si el Miguel, que es director distrital, ya tiene un mes sin contestar lo que le han pedido, sin resolver lo que lo han pedido? Hay dos opciones, que en la práctica el ministro le va a llamar al Miguel y le va a decir, Miguel, tienes 20 minutos para despachar, en la práctica. Sí, pero como Miguel se ha enfermado, ha dejado sin despachar unas cosas, nadie le está reemplazando, ahí se ha dormido la administración, digámoslo así, hasta nombrar quién puede ocupar su papel. La máxima autoridad puede abocar el conocimiento, abocar la competencia. En este sentido, la máxima autoridad puede asumir el ejercicio de las competencias propias de los órganos inferiores jerárquicos. Entonces, en este caso, el órgano superior va a asumir las competencias del órgano inferior jerárquico, abocándose el conocimiento y decisión de cualquier cuestión concreta, salvo norma reglamentaria o expresa en contrario, que no pueda abocar. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta en el ejemplo, ¿no es cierto? Yo entregué las competencias a mis coordinadores zonales en el Ministerio de Educación para que cada zona autorice los establecimientos educativos particulares, el funcionamiento. En la zona tal, el Joan era el coordinador distrital, el coordinador zonal, se enfermó, no había quien lo reemplace. Ya tengo una marcha por ahí, full twitters, diciendo 6 meses y no han aprobado el establecimiento particular en la zona tal. El ministro puede solicitar una vocación, es decir, asume la competencia para resolver. Y lógicamente está muy bien, ¿no? Es como cuando vas, rompes algo en la escuela y llega tu papá y dice, permisito, yo soy el papá, ¿qué hay que arreglar? Más o menos esa misma figura existe dentro de esta avocación en torno a las transferencias de competencia. Yo puedo asumir la competencia de mi órgano inferior, jerárquicamente hablando. Miguel. Doctor, una pregunta. ¿Esta vocación se la realiza de manera tácita o es, a ver, bueno, no sé, o sea, se la realiza por parte de oficio de la autoridad máxima o se la realiza porque la ley dispone que la autoridad máxima debe realizar esto cuando no se da atención a un requerimiento o a un requerimiento solicitud del administrado? Muy bien, o sea, efectivamente iba a hablar sobre esa pregunta, Miguel. ¿Qué ocurre? Claro, pero yo soy la secretaria del coordinador zonal que está enfermo. O sea, y el ministro, me llamaron del despacho del ministro y me dijeron que les envíe el expediente porque el ministro va a despachar. Así hagámoslo, eso es la vocación. El ministro va a resolver. Pero técnicamente recuerda que en derecho administrativo
nos sometemos, y en derecho público nos sometemos a lo que está escrito. Entonces, en algún momento, lo mejor que se puede hacer es desde el órgano superior solicitar esa vocación con un acto de simple administración. Entonces, señor Joan tal, coordinador zonal tal, en virtud de tal solicito la vocación del expediente correspondiente a Ranitas Felices, centro educativo tal, porque se va a resolver desde planta central. Esa acción de avocación surge el efecto desde que le notifico en este caso al inferior, diciéndole que yo voy a resolver. Necesitamos que sea expresa esa vocación, Miguel. Brian. Doctor, buenos días. Buenos días. Disculpe una pregunta. Entonces, en cuanto a eso, tal vez existe en que tal vez alguno de esas personas, yo que sé que uno de los interesados, puede interponer algún tipo de recurso contra esta vocación. Pero en razón de qué sería que vas a interponer el recurso, mi estimado Brian. No, exacto, es que eso mismo quiero saber, porque en el caso de que funcione, eso quiero tal vez poner algún ejemplo, algo para tomarlo más en cuenta y tenerlo claro. O sea, yo les podría poner un ejemplo que definitivamente podría presentarse. A ver. Estoy sancionando a un establecimiento educativo siendo director distrital. Francisco Hernández es director distrital. Sancionó al establecimiento educativo. El Miguel, superabogado en derecho administrativo, interpone un recurso de apelación sobre esta sanción. Técnicamente el recurso de apelación va al superior, ya saben esto, ¿no es cierto? Va al superior. En este caso el superior es el coordinador zonal. El coordinador zonal no resuelve. Vemos que ya se van a caducar los tiempos. Pero resulta que el Francisco Hernández, que era director distrital, por su coyuntura política lo nombran ministro. Ojo, lo nombran ministro. Y el ministro solicita abocar conocimiento de lo que no está resolviendo el Miguel como coordinador zonal. En algún momento podrían solicitar ahí, el Francisco Hernández siendo ministro, lo que va a hacer va a excusarse de resolver. ¿Por qué razón? Porque él ya tiene una postura previa antes. Entonces, para tener una determinación clara sobre las cosas, podría excusarse. Pero sobre esto, de cierta manera, recordemos que estamos viendo la competencia. No importa los nombres, es la competencia. Entonces, en este caso, se evidencia que el ministro sí podía tener la competencia de abocar conocimiento de una actuación del inferior. Sí se puede. Pero en este caso, el ministro se está haciendo a un lado porque él ya resolvió en la instancia inferior. El momento político fue uno, donde subió de director distrital a ministro, pero si hacemos una lectura fría de cómo se procede la abocación dentro de la competencia, técnicamente se podría, ¿no? Pero yo a veces digo, también tú tienes una formación individual, tu deontología profesional no te permite volver a juzgar sobre algo que ya definiste. Micaela. Y puede pasar que igual que la delegación, que igual como se expresa en la delegación que no se puede realizar, también sucede así en la avocación. O sea, expresamente se dice que no se puede realizar por avocación esos actos. Correcto. Si de manera expresa en el ordenamiento jurídico vemos que ciertas disposiciones no pueden ser abocadas por el superior, si se encuentra en la normativa establecida ahí, pues esas no procede entregar las competencias por avocación, salvo, como tú muy bien lo dices, siempre y cuando se encuentre de manera expresa establecido en el ordenamiento jurídico, Miguel. Es el mismo criterio de la competencia. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la sustitución. ¿Quién nos ayuda, por favor? Sustitución. ¿En la consulta que enviamos? Ya, doctor. ¿Y a quién es yo? ¿La Gaby? Gaby. A ver, Gaby. Bueno, ya había escuchado había consultado que la sustitución tiene lugar cuando el superior común de dos órganos dispone la transferencia de competencia de uno a otro en procedimientos concretos y cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, salvo prohibición normativa.
Y aquí, bueno, también es una reflexión con lo que recién nos había dicho usted, que no, que muchas personas se confunden en decir que se sustituye cuando el ministro está enfermo y llega otra persona, que no hay sustitución ahí. Eso no quiere decir ni sustitución, eso sí mejor se llama una suplencia, que es totalmente diferente. Muy bien, Gaby, efectivamente, tú has dado el concepto, ¿no? De hecho, nuestro COA también nos habla de la delegación 69, avocación 78, artículo, y la sustitución está expresa en el artículo 83. Y mira lo que nos dice el artículo 83 en torno a la sustitución del COA. Consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de la competencia. La sustitución en el COA. La doctrina nos afirma que, como nos expresa Gaby, ¿no es cierto?, que un superior que puede ser común a varios órganos, 2 más órganos, puede disponer la transferencia de competencia de uno a otro en procedimientos concretos. Ejemplo, el presidente tiene la competencia de todo el Ejecutivo y podría, de cierta manera, quitar la competencia de este ministerio y entregarle a otro. Sencillo, yo a veces digo, ¿no? ¿Qué tal que tengamos el Ministerio de Educación? Tenemos el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, como política, tiene, qué sé yo, incentivar el rescate cultural dentro de los pueblos ancestrales. Pero de cierta manera el Ministerio de Educación, por otro lado, tiene una subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe que dentro de su formación, de su currícula o su diseño curricular, lo que quiere es mejorar el tema de rescate de valores en cada una de las culturas tradicionales. Podría decirle, ¿sabes qué? Ministerio de Cultura, esta competencia le voy a quitar a usted y le voy a asignar al Ministerio de Educación para que la ejecute. De cierta manera, eso es una sustitución de competencia. Entonces, se genera la transferencia de la competencia de uno a otro en torno a procedimientos concretos. Cuando creas que existe una necesidad y además que esta necesidad es sumamente conveniente, salvo norma legal o que bajo un ordenamiento jurídico esté prohibido, pues no podré generar la sustitución. El acto, todos los actos que hemos revisado hasta ahora, delegación, avocación y sustitución, producen efectos desde la notificación. Además de esto, la sustitución solo permite la transferencia de la competencia por avocación y delegación. Ojo, la sustitución solo procede cuando se permite la transferencia de competencia por avocación y por delegación. Se aplican supletoriamente a la sustitución las reglas de avocación y de delegación particular. ¿En qué sentido? Que técnicamente habrá un procedimiento administrativo con actos de simple administración que nos va a llegar a generar la sustitución. Bajo el mismo criterio, sustituyo la competencia A por B, avoco la competencia. Hoy puede tomar la competencia superior tal por avocación, o quizás mañana un superior va a sustituir que esa competencia sea abocada por este otro órgano dentro de la institución pública. Muy bien, Gaby. Vamos con el siguiente, la subrogación. ¿Quién nos ayuda con la subrogación? Doctor. ¿Escuchó? Miguel. Una inquietud. Cuando usted tiene algún derecho como administrado que reclamar, supongamos a un ejemplo en concreto, Dígale a las chicas que no le mensajeen ahorita, pues, Sebastián. Ya, perdón, doctor. Supongamos un ejemplo en concreto sería, usted está realizando el mismo caso del Ministerio de Cultura, pero supongamos que las competencias... Está apagado el micrófono, Sebas, te apagaron el micrófono, creo yo. Entonces, doctor, supongamos, usted pidió un acto. Te volvieron a apagar. A ver, chicos, por favor. Por favor, respetemos, ¿sí? Usted envía una solicitud de un acto administrativo al Ministerio de, pongamos, de Cultura. Pero luego esta competencia que tenía el Ministerio de Cultura para resolver su pedido se transfiere a otro.
en ese caso al administrado también se le tiene que notificar de esa transferencia de competencias, o no se realiza eso, porque usted como administrado no tiene conocimiento de que se transferiría esa competencia. Hay los dos escenarios, Miguel. Se presentan los dos escenarios. El primero, mediante el cual, por ejemplo, ¿no? El Miguel quiere publicar un libro relacionado con cultura, con la educación en la cultura tal. El Ministerio de Educación no tiene la competencia de la publicación de textos para fortalecimiento cultural, pero el Miguel hace su pedido, presenta su petición en el Ministerio de Educación. Se presentan los dos factores en la práctica, Miguel. Si es un funcionario sumamente responsable, hoy hay el famoso gestión documental que te he dicho, ¿no? El Keepux, que se llama, el software de gestión documental. Lo que hace es emitir un oficio desde el Ministerio de Educación hacia el Ministerio de Cultura y le pone caso Miguel Salazar, emisión de texto cultural en el asunto, y le pone, estimado ministro de Cultura, en razón de que sus competencias corresponden a este tipo de emisión de actuaciones, le remito el pedido presentado por Miguel Salazar del día tal en nuestra cartera de Estado, para que sea resuelto. Esa misma respuesta, si el funcionario es totalmente responsable, le pone con copia al Miguel. Entonces el Miguel dice, chúticas, ya te llega tu correo, ¿no? He presentado mal, la competencia no ha tenido el Ministerio de Educación, la tiene el de Cultura. Ese sería el caso ideal, que sí he visto algunos trámites que han sido despachados en este sentido. Pero lo que generalmente también ocurre es que el Miguel, ¿no? Llega después de un mes al Ministerio de Educación, dice, vea, vengo a averiguar, no me han dado ninguna contestación de este papelito, del recibido que tengo. Y le dicen, pero es que eso no es nuestra competencia. Pero yo presenté aquí, déjeme revisar en archivo. Revisan en archivo y le dicen, hace 3 semanas ya se fue al Ministerio de Cultura con este oficio. Tome una copiecita, váyase con este oficio a averiguar qué ha pasado en el Ministerio de Cultura. Si bien es cierto, le están entregando al órgano correspondiente la competencia, pero el administrado en algún momento sí te afecta ese tema, ¿no? Esa vulneración de derechos. Sí te afecta. Doctor, pero en ese caso, ya concatenando con lo que vimos anteriormente, con el silencio administrativo, en caso de que no exista esta notificación al administrado de que su solicitud se transfirió debido a la sustitución de competencias a otra entidad administrativa, procedería el silencio administrativo en este caso, porque a usted como administrado no le notificaron, y para usted era competente en el momento que usted presentó la solicitud. O en ese caso, ¿cómo se resuelve para el silencio administrativo? Pero recordemos también que en el silencio administrativo positivo, una de las características para la resolución era que el pedido sea presentado ante la autoridad competente. Y si no era presentado ante la autoridad competente, ¿cuál era la respuesta? Les escucho. No procede el silencio administrativo. Era nulo. Pero el silencio. Ajá. ¿No es cierto? Es nulo. Entonces, ¿qué pasaría si viene vivazmente el Miguel, ¿no? A reclamarme silencio administrativo porque no le he contestado que he transferido la competencia? El momento en que llegue eso, le van a decir, literal, recuerde que según el artículo 307 del COA, 207 del COA, se determina que todo acto administrativo tiene que haber sido dirigido ante quien tenga la competencia. Si la máxima autoridad no tiene la competencia para resolver ese acto administrativo, se entenderá como nulo. Y más aún, si es nulo, ¿cómo te van a dar silencio administrativo positivo, Miguel? No procedes. ¿Listo? Teníamos otra pregunta también por ahí. Vi que levantaron, pero ya han rebajado la mano. Bueno, entonces nos vamos con nuestro siguiente término que corresponde a la subrogación. Perdón, a la suplencia. A la suplencia. ¿Alguien nos puede ayudar? No, a la subrogación, perdón. Subrogación. Yo, a ver quién va. Vamos, Sofía. Mucho gusto, Sofía. Ya la veo que participa. Vamos, Sofía. Bienvenida. La subrogación decía que es para los casos de excusa y recusación, entonces ahí lo que se hace es trasladar esa competencia al órgano o instituto que le faculte la ley. Ya, correcto.
¿Y qué es esto de la excusa y de la recusación? Bueno, la excusa es cuando hay un conflicto de intereses, por ejemplo, una persona es familiar o es amigo, etcétera, entonces ahí esa misma persona conoce eso y se aparta del conocimiento de dicho caso, dicha causa, y la recusación es en cambio, cuando no lo hace y lo hace una de las partes interesadas. Correcto, cuando una de las partes interesadas recusa a Luis porque ha sido familiar de o a su vez abogado patrocinador de, ¿no es cierto? Entonces, como sabe que va a resolver, hay un conflicto de intereses. La excusa y la recusación, de cierta manera, poseen la misma determinación, como muy bien lo ha explicado Sofía, depende de quién realice el pedido, ¿no? En la excusa, el pedido generalmente viene desde la persona que sabe que tiene el vínculo, y la recusación desde el tercero que sabe que esa persona que va a resolver posee el vínculo. Eso con lo que compete a factores importantes dentro de la subrogación, tomando en cuenta que en este caso, cuando se presente la excusa o la recusación, la competencia se transfiere del órgano del excusado o recusado al subrogante previsto en el ordenamiento jurídico. Técnicamente, ahí sí les voy a contar un poco del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? En el Tribunal Contencioso Electoral generalmente manejamos estos temas. Emite el Pleno una resolución. Sobre esa resolución presentan una impugnación los afectados, los administrados afectados, y generalmente tiene que el mismo Pleno resolver esta impugnación. Pero ¿qué ocurre? Que el Francisco Hernández, que es juez, se excusa. Dice, no, ¿cómo yo voy a resolver? Entonces, la propia normativa dice que en caso de excusa y que se acepte esa excusa, le subrogará A, B, C, D, el juez suplente, el conjuez, etc. Entonces, de manera expresa, la subrogación también corresponde a un proceso de delegación o de transferencia de competencias, ¿no? Técnicamente, esta subrogación tiene que estar prevista en el ordenamiento jurídico. ¿Qué ocurre si no se encuentra prevista la subrogación de manera expresa en el ordenamiento jurídico? Esta subrogación deberá ser asumida por el órgano superior del subrogado. Entonces, en este caso, recuerdan hace un momento hablábamos del ejemplo de educación, que yo soy el coordinador zonal y no quiero asumir porque ya me ascendieron la máxima autoridad de educación. Eso también nosotros lo tenemos establecido en nuestro artículo 82 del COA, que nos dice expresamente que las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en torno a la subrogación. Y aquí también se procede, en algún caso, un ejemplo mucho más sencillo. La Sofía es directora, ¿no es cierto? Es directora administrativa dentro de X institución, directora jurídica dentro de X institución. Y la Sofía tuvo un inconveniente, ¿sí? Una circunstancia de fuerza mayor, que no puede acudir esta semana a su trabajo, pero tiene el escritorio lleno de expedientes. Técnicamente, alguien le debe subrogar. Entonces, la Alison Domínguez, que es la best friend de la Sofía, que la llevó a trabajar y forma parte de su equipo en la institución, la Sofía habla con su jefe, ministro, y le dice, jefe, tengo este inconveniente, listo, no hay problema, pero por favor, encarga a la dirección. Ese encargo técnicamente no es un encargo, es una subrogación. Entonces, en este caso, la Alison le entregan una acción de personal, que es un acto de simple administración, donde le subroga la competencia de Sofía hasta que vuelva. Entonces, en algún momento, dice ahí, está subrogando la competencia hasta que, de cierta manera, pueda volver Sofía, en este caso que les pongo. En el otro caso de excusas y recusaciones, es expreso como ya lo habíamos evidenciado. Hay que tomar en cuenta también que, de cierta manera, esta subrogación, como les decía, en la gran mayoría de particularidades donde asume el superior, el inferior, perdón, sí se encuentra de manera expresa determinado quién es la persona que va a subrogar. Como siguiente parámetro, vamos a ir a la revisión de la suplencia.
¿Alguien me ayuda con la suplencia, por favor? Ojo que estoy con participaciones revisando. Lisbeth Osorio. Lisbeth. Bueno, en el caso de la suplencia se da cuando se trata de las ausencias, ya sea ausencia temporal o ausencia definitiva. Esta está determinada como ya legalmente quién le va a suplir, y en el caso de que no esté determinado, se aplica al mayor jerárquico. Ok, bajo el mismo criterio, ¿no es cierto? Muy bien el aporte que nos ha dado Lisbeth. De cierta manera, las ausencias pueden ser temporales o definitivas. De cierta forma, estas ausencias deben ser cubiertas con otro funcionario público. Pero, lógicamente, si ustedes han revisado ya algunos estatutos, por ejemplo, en algunos estatutos se pone, ¿no? En caso de ausencia, asumirá el cargo tal. Eso en derecho privado. En derecho público y derecho administrativo, en la ausencia, generalmente, muy pocas normativas de manera expresa en su ordenamiento determinan en caso de ausencia quién asumirá. ¿De acuerdo? A veces en el orgánico funcional que se establece de las instituciones grandes se determina que en caso de ausencia del ministro asumirá las funciones el viceministro. Pero lógicamente, cuando hay una ausencia de ministro es un poco complejo. Prefiero utilizar la figura de la subrogación para que subrogue las funciones el viceministro y de cierta manera actúe con toda la titularidad de que el cargo le da. Entonces, bajo este criterio, hay que tomar en cuenta que a falta de la previsión en la normativa, en torno a asumir la competencia por suplencia, el jerárquico superior inmediato será quien designe quién va a ser el suplente de este funcionario público. Hay que tener en cuenta que el suplente, de cierta manera, sustituye al titular para todo efecto legal, y así como deberá ejercer las competencias con plenitud de facultades y deberes que contiene el titular. Entonces, es importante contemplar esto, ¿no? Así también nosotros habíamos hecho la revisión de términos que quizás ustedes ya lo conocen, vinculados con la descentralización y la desconcentración. Tomemos en cuenta que la descentralización y la desconcentración también lo determinamos de manera expresa en nuestro Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Específicamente en el artículo 83 y en el artículo 84. Y hablamos, ¿no?, que de cierta manera, al referirnos a la descentralización, consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respectivos recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y tecnológicos. Entonces, descentralizo, entrego la competencia a cierto órgano, lógicamente, con esta autonomía, mientras que la desconcentración es el traslado de funciones de un nivel central de una administración pública a niveles seccionales, coordinación zonal, dirección distrital, de cierta manera a sus niveles jerárquicamente bajos. Un ejemplo claro de desconcentración corresponde al registro civil. El registro civil es 100% desconcentrado, ¿sí? Desconcentrado. Usted no es que viene a las Naciones Unidas y Amazonas a obtener su cédula. Hoy, por ejemplo, hoy creo que era ya desde hoy empezaban a emitir la nueva cédula de ciudadanía. Al parecer creo que desde hoy o desde el lunes. Entonces, esta nueva emisión de este nuevo documento, lógicamente, todavía considero que no está siendo desconcentrado. Solo la matriz en este sentido será quien esté otorgando la cédula de ciudadanía nueva, pero en unos 6 meses quizás, ya bajo el criterio de desconcentración, remitiré toda esta emisión de cédulas nuevas, inclusive a todos los puntos de atención de cedulación del registro civil. Entonces, bajo este criterio, usted puede darse cuenta, ¿no?, que la descentralización y la desconcentración, como lo habíamos dicho, ¿no?, la una opera cuando el ordenamiento jurídico confiere las competencias administrativas y públicas de forma personal, independiente, autónoma, a una persona jurídica. Nosotros tenemos empresas públicas, así, los gobiernos autónomos descentralizados,
tienen su competencia propia, ¿no es cierto? Y en este caso también podríamos nombrar a las universidades, y son descentralizados. Pero la desconcentración, bajo el mismo criterio que les he puesto, viene el registro civil, de cierta manera, en algún momento también podrían ser órganos desconcentrados, por ejemplo, la Policía Nacional, que de cierta manera dependen de un comando mayor, de una propia institución individual, que de cierta forma es quien emite la política. Lo único que yo hago es ejercer mi capacidad técnica dentro de esta determinación. Ahora, ahí tenemos que estar claros también que nosotros tenemos, como les decía, ¿no? En algún momento nosotros teníamos nuestro Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, el ERJAFE, que también hacía referencia a todas estas formas de transferencia de la competencia, y también tenemos nuestro Código Orgánico Administrativo, que de cierta manera también de forma expresa nos demuestra o nos da a conocer cómo de forma expresa este tipo de criterios en torno a la dislocación de la competencia que corresponde a la transferencia. Yadira, buenas tardes, te escucho, Yadira Mendoza. Doctor, buenas tardes. Una pregunta respecto a la desconcentración. O sea, me queda claro cómo se hace la disociación de la competencia, pero a la descentralización no me queda muy claro. Bueno, la desconcentración, el ejemplo del registro civil está claro. La descentralización. Tomemos en cuenta que yo soy el órgano Estado, ¿no es cierto? Y les he dicho que el ejemplo más claro son los municipios. Yo estoy descentralizando la atención. Vámonos al municipio de Quito. Es un gobierno autónomo descentralizado, pero a su vez el municipio de Quito también tiene instituciones descentralizadas. Por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene, de cierta manera, es una persona jurídica propia, tiene independencia administrativa, independencia financiera, autonomía en torno al recurso humano, autonomía tecnológica. Esta descentralización, si bien es cierto, aquí tengo el municipio de Quito, acá tengo la Agencia Metropolitana de Tránsito. El municipio de Quito es el ente rector sobre la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero la actuación de esta Agencia Metropolitana de Tránsito es propia, actúa descentralizadamente, genera su patrimonio propio, contrata su propio personal, no depende del municipio. Quizás en algún momento el municipio le entregue un rubro de valor propio para su funcionamiento, pero con lo que cobra de las matrículas, con lo que cobra de la revisión técnica vehicular, ellos tienen su autonomía técnica, administrativa y financiera, mi estimada Yadira. Ese sería el ejemplo, ¿no? En cambio que, por ejemplo, tal vez en otros municipios, no en el de Quito, podría haber que sí tiene una agencia de tránsito, pero funciona directamente como una oficina propia del municipio. Ahí no está desconcentrado. Perdón, ahí no está descentralizado. Ahí sigue concentrado la administración. Un ejemplo en el municipio de Quito de la desconcentración, de cierta manera, son de la descentralización, son las administraciones zonales. Tú no es que te dicen, yo quiero pagar, yo quiero hacer la transferencia de dominio. Las transferencias de dominio de los bienes privados en el municipio de Quito solo se ejecutan en todas las administraciones zonales. Entonces, cada una de sus administraciones zonales funciona como un ente descentralizado, pero hay ciertas competencias que el municipio no ha desconcentrado, como por ejemplo la actualización de catastro. ¿Qué es la actualización de catastro? Que tú tengas, bueno, aquí les voy dando un poquito de derecho municipal. Cuando tú vayas a hacer una regularización de un predio, cuando vendas un terreno, lógicamente tienes que verificar que el terreno conste en el catastro del municipio. Es decir, tú tienes el terreno A y aquí te dice 10 de frente por 20 de fondo, tienes que irte al catastro del municipio y te tiene que coincidir con
con el IRM que tenga 10 de frente por 20 de fondo. Pero ¿qué pasa cuando tienes 25 de frente por 15 de fondo? Está mal hecho el catastro. Y esa competencia no le han desconcentrado a las administraciones. Esa competencia solo la tiene la administración central. Porque es como abrir un libro y vea usted que hace lo que quiera en cualquiera de las administraciones. Es un poco complejo. Yo te pongo el caso de Quito, que lo conozco muy a profundidad, ¿no? Pero, claro, cada ciudad, usted que es futuro abogado de su ciudad, Ambato, Latacunga, Ibarra, ¿no es cierto? Ahí, de cierta manera, las cosas pueden ser, inclusive solo en un solo lugar tienes la transferencia de dominio. Natalie Farinango, a los años que aparece la Natalie. Doctor, una pregunta, pero una de las características de la descentralización no es que no debe existir jerarquía. Y en cuanto a, digamos, la AMC, que se dice ser un órgano descentralizado del municipio, en el caso que ésta emita una sanción para el administrado impugnar a la máxima instancia, no impugnaría ante el alcalde, entonces ahí ya existe un nivel jerárquico, quizás. Sí, pero ojo, que estamos hablando de esto en torno a la competencia, mi estimada Natalie. Lógicamente, yo actúo, mi competencia es descentralizada. Yo como, bajo el mismo ejemplo que tú me pones, yo como representante de la Agencia Metropolitana de Control, yo soy autónomo. Yo sigo mis procesos, yo voy, yo sanciono, hago todo lo que tenga que hacer. Pero si es que yo, como máxima autoridad, como director de la AMC, ya emito mi acto administrativo, digamos así, mi acto administrativo sancionatorio, muy claramente tienes que impugnar al superior, pues. Voy a apelar al superior. ¿Y quién es el jefe de todas estas empresas? El alcalde. Así tenga la empresa la autonomía, lo que quiera, el alcalde será el que resuelva el recurso de apelación, Natalie. Ya, doctor, es que yo estaba confundida. Yo pensaba que en cuanto a la descentralización institucional, solo se referían a, dentro del 225, al numeral 3, que dice los órganos creados por la ley y la Constitución para prestación de servicios públicos. Yo pensaba que solo eso hablaban de descentralización institucional, más el numeral 4, que dice de los que crean los GATS, igual para la prestación de servicios públicos. Yo pensé que ya se referían a desconcentración. No, pero ahí también es descentralización. Y ojo, la desconcentración tampoco es que le entrega todas las competencias, mi estimada Natalie. Tampoco le entrego todas las competencias. Es que esto ya es, o sea, esto ustedes ya en la práctica lo vamos a aplicar. Quizás podríamos hacer el siguiente trabajo, podríamos hacer una revisión de un proceso ya, para que usted vea si existió sanción, no sanción, a quién impugnó, hay un conflicto de competencias, pero en la práctica ustedes es mucho más criterioso distinguir si era descentralizado, si es desconcentrado. Hay muchos municipios que no desconcentran nada. Por ejemplo, los pequeños tienen todo concentrado. Los grandes les ha tocado por el mismo impacto, por cumplir su gestión, de cierta manera, desconcentrar y descentralizar. Natalia. Pero lo que tú manifiestas está muy bien en torno al análisis constitucional. Ya, doctor, gracias, sí me quedó claro. Listo, y alguien más levantó la mano, pero veo que ya no. Entonces, chicos, bajo ese criterio hemos conllevado todo lo que se relaciona a la competencia, ¿no? Para nuestra siguiente clase haremos el análisis de nuestro segundo elemento, que corresponde de cierta manera al objeto y contenido del acto administrativo. Aquí analizaremos objeto, características, definición, características, vicios del objeto y cómo este objeto y contenido se encuentra establecido en el Código Orgánico Administrativo. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, chicos. De antemano les comento que quizás la próxima semana generaré ya las nuevas tareas. ¿Cómo les ven sus trabajos grupales? El 15 entregan, ¿no? O sea, sí. Gaby, con la cara la Gaby me dice, recién estamos haciendo. ¿Qué trabajos? Nomás le faltó decir, ¿qué trabajos? Este es justo en carnaval, Doc. Yo no puse la fecha, ustedes pusieron. El grupal puso. Que es justo carnaval, ¿no? Grupal nos impuso, Doc. El grupal puso usted, doctor. Esa era la única que impusimos, ¿verdad? Fue el 15. No, pero mejor, solo sábado y domingo juega carnaval y en su casa.
y de ahí ya se va a calentar a grabar el video. Ya vi por ahí unos memes de carnaval en actividades mediante videollamadas. Así han de estar jugando. Pero bueno, ahí usted no ha de haber desfile en Ambato, ¿no, Gaby? Suspendido todo. Sí va a haber, pero de forma diferente. Virtual, todos se conectan y ven el desfile encerrados en el Coliseo. No, van a diferentes sitios de la ciudad, van a hacer el desfile, entonces no se aglomeran en un solo lugar, entonces van a hacer recorridos por toda la ciudad. Pero igual sí se van a aglomerar. Yep. Chuta, complicado, pero como por ahí decían, ¿no? Si para el tema de las